3. Toneladas de marihuana, 14 toneladas. Imagínense, 1 kilo, 2 kilos de azúcar. Haremos de cuenta pasancalla, porque la marihuana es hoja, es liviana. ¿Cuánto será? Unos 5 kilos de pasancalla. Una cosa pues, ¿no? Estoy hablando de 14 toneladas de marihuana. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Gracias por la sintonía. A fin de año yo me fui a Uyuni con toda mi familia a pasar el fin de año, tratar de ver. No conocía este maravilloso lugar que tenemos, que es el Salar de Uyuni. Y claro, me fui manejando. Usted sabe que a mí me gusta mucho manejar y ya conozco todo el país desde mi auto. Me voy manejando y claro, paso por Oruro, paso por Challapata, entramos al norte de Potosí, una carretera muy linda, no lo puedo negar, solo de 2 carriles, pero asfaltada entera. Creo que unos 15 kilómetros no estaba asfaltada, había un poquito de tierra. Y en el camino yo veía unas carpas solares. Y le mostraba a mi yerno, que es brasilero, le decía, mira esas carpas solares, qué lindas, y mi hija también, y porque es un lugar inhóspito, no es un lugar seco, entonces se veía rara la carpa solar. Yo decía, seguramente ahí plantan pues sus verduras, ¿no? Rabanitos. Estaba perdida en el espacio. Esas carpas, mire, así se veían las carpas, yo las veía. Porque esto no es unas cuantas, son muchas. Yo decía, qué bien, le están sacando provecho a este lugar, y le mostraba a mi hija y le mostraba a mi yerno brasilero. Porque mire, dígame usted, ¿este es un lugar como para que crezca otra cosa? No, pues, es frío, es seco, esto es puna, es sierra, no, esto es seco. Entonces las carpas solares se veían preciosas. Continúe, por favor. Invernaderos, correcto, las carpas solares, los invernaderos. Continúe, por favor. ¿Sabe qué cosita habían sido estas carpas solares? ¡Oh, sorpresa! Este fin de semana estos invernaderos fueron detectados por la policía, porque una persona anónima decidió informar y decir que acá adentro lo que había era, ahí está, cultivos de marihuana. Cultivos de marihuana a razón de 14 toneladas, valuadas en $1 millón. ¿Qué dice la noticia? Según las fuentes oficiales del Ministerio de Gobierno, esta marihuana costaba $1 millón. ¿Quiénes la estaban produciendo? Justamente Laimes y justamente Cacachacas. Así dice la información del Ministerio de Gobierno, no lo digo yo. Laimes y Cacachacas eran los que tenían, estos son los ayllus, ¿no es cierto? Usted ya los conoce, lo que hemos estado hablando toda esta temporada, los ayllus, los que están, bueno, algunos de los miembros de estos ayllus habían sido quienes estaban trabajando y sembrando en esas hermosas carpas solares, marihuana. Ah, ahora todo tiene sentido, ¿no? En el trópico de Cochabamba, coca, todos muy cercanos a Don Evo Morales, y en esta otra parte, entre Norte Potosí y un pedacito de Oruro, marihuana, también muy cercanos a Don Evo Morales. No puedo creerlo. Me duele el alma que hayamos hecho que estos pueblos originarios, genuinos,
pueblos originarios con gente noble, con gente que todavía tiene valores de la palabra, del respeto, indígenas originarios, como ellos mismos se autocalifican, gente transparente, porque es gente del pueblo mismo, ahora estén en esta práctica. Claro, tiene mucho sentido. Y así fue el fin de semana. Se llama México Chico. Claro, todos sabíamos ya que se llamaba México Chico, pero decíamos, ¿y por qué? ¿Por qué México Chico? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué están produciendo? ¿Tacos? ¿Chiles? No, estaban produciendo marihuana. Qué triste, ¿no? Dígame usted, ¿qué podemos pensar de un sector social tan importante que podría haber sido la vanguardia de un tema moral que se haya convertido en eso? Mire, unas tomas aéreas con dron en GPS, se ven la cantidad de, ¿qué se llaman? Invernaderos. La cantidad de invernaderos. Cada uno de estos invernaderos, ¿cuánto podía haber estado produciendo? En zonas sin agua, en zona seca, le encontraron motivo. Y claro, podían estar produciendo quinoa, podían estar produciendo, ¿cómo es pito cañagua, podían estar produciendo cualquier otra cosa, pero decidieron producir droga. Estoy absolutamente indignada, reitero, dolida de lo que se ha hecho con estos pueblos. Ahora sí entendemos por qué esa lucha férrea, y me pregunto, estamos peleando por la canasta familiar, pero señores, con lo que ustedes producen van a tener $1 millón. Ningún ciudadano honorable gana eso ni en toda su vida. Yo ni en toda mi vida voy a ganar $1 millón. He empezado a trabajar a mis 18 años, este año cumplo 40 años de trabajar sin descanso, y en mi vida voy a ver ni $100,000 juntos, ni $100,000. Ustedes van a ver $1 millón y van a ver, si es que no lo han visto antes ya, $1 millón juntos. Es algo indignante. Y están marchando por la canasta familiar. Nosotros pues marcharemos por la canasta familiar, que no estamos cometiendo ningún ilícito, que no estamos metidos en el narcotráfico. Nosotros pues marcharemos. Ustedes están peleando y bloqueando porque estarán bloqueando porque no hay gasolina y porque no pueden sacar su producción. No creo que lo estén haciendo por otra razón. Lo que hemos vivido este fin de semana nos muestra a qué nivel hemos caído como sociedad. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Una cosa es producir. Cuando un país produce, claro, se convierte en un problema para sus vecinos, para el país, para todo. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante? Que no nos quedamos pues en producir. Claro que no. Empezamos a consumir. Un país productor obviamente va a ser también un consumidor. Y ahí están dañadas las futuras generaciones consumiendo esta maldición que lo que hace es un momento, esto como psicóloga, lo baja, claro, relaja un tiempo, sin duda, te hace sentir muy contento, por eso se ríen sin sentido, sienten que todo es perfecto, en fin, todo muy divertido. Esos niveles de caída, de depresión, llamemos así, luego se convierten en violencia y agresividad. No es casual que las personas que consumen marihuana luego tengan arranques de ira muy fuertes, arranques fuertes de agresividad. No es casual de ninguna manera. Y esto es lo más triste, que solo fuéramos productores, bueno, estamos destruyendo al mundo, pero no pues, nuestra gente también lo está consumiendo. Y hoy quiero hacer un análisis de lo que fue la droga desde todos los tiempos. ¿Sabe usted? Quiero ver qué sucedía con la DEA, qué sucedió después, qué sucedió a la llegada de don Evo Morales, qué sucedió el día de hoy cuando nos enteramos que hay estas
esta cantidad inmensa de marihuana. Le doy la más cordial bienvenida a un experto en el tema, un hombre que ha estudiado esto durante muchos años y al cual le había prometido un cafecito una vez que llegue al programa. Qué gusto saludarte, querido Ramiro Calla, Ricardo Calla, años que estás en este tema estudiándolo y analizándolo. Ricardo, querido, ¿cómo estás? Verónica, qué alegría estar contigo. Buenas noches. No, el gusto es mío y gracias por haber llegado hasta el programa y hasta el canal que lo estás conociendo recién por primera vez. Estoy impresionado, es bellísimo, bellísimo. Tú conocías el otro, allá en la Illimani has estado muchas claro, veces, ¿no? Claro. Ay, Ricardo, se ha encontrado 14 toneladas de marihuana en estos lugares denominados los ayllus, ¿no? Bien, lo primero, ¿no? A ver, lo primero. En Bolivia se encuentra cocaína y marihuana, ¿no? Pero Bolivia no es un país de narcotráfico solamente. Bolivia es un país que tiene muchas actividades. Eso sin duda. Lo mismo los ayllus. ¿Ya? Bolivia está penetrada por el narcotráfico. Los ayllus, algunos han sido penetrados por narcotráfico. En Bolivia hay narcotraficantes, pero la inmensa mayoría no lo somos. No lo son. Así es. En los ayllus hay narcotraficantes, pero no todos en los ayllus son narcotraficantes. Este tema es fundamental. ¿Por qué? Porque se está repitiendo claro, esta noción de los ayllus narcotraficantes y es absolutamente inadecuado y hasta abusivo porque el ayllu es una organización social del prehispánico tardío que da continuidad a la realidad de la cultura andina en más de 700, 800, hasta más 1000 años, ¿no? Y que recupera y valora todo aquello, y el ayllu, ¿no? Es una categoría de organización espacial y en el norte de Potosí tenemos una región del país con muchos ayllus, son 9 grandes ayllus, ¿no? En el suroeste y en el sureste potosino, no solo en el norte, también hay ayllus. Acá cerca de nosotros están los ayllus de Jesús de Machaca, claro, por supuesto, en La Paz. Entonces los ayllus son una realidad diversa. Y me importa decirte que algunos de los ayllus del norte de Potosí han sido penetrados por narcotráfico. Eso decía yo, algunos miembros de esos ayllus están dedicándose a esta práctica narcotraficante, ilícita, correcto. ¿Cierto? Pero en el propio norte de Potosí hay ayllus que no han sido penetrados por el narcotráfico. Seguramente. ¿No? Entonces, hay que tomar en cuenta la realidad regional y específicamente cómo viene la mano con narcotráfico. No soy especialista, no soy investigador directo sobre los temas, pero conozco mucho por la investigación que hago sobre la realidad rural de nuestro país. Lo primero que debemos decirle a los que te están atendiendo en el programa es que el flujo de la droga se ha modificado en Sudamérica muy profundamente. Ya, espera porque yo quiero ir dando pasos de acuerdo a lo que la gente entiende que era. Primero era la DEA, ¿no es cierto? La DEA era una instancia norteamericana que se incorpora y que se hace cargo, se hace cargo del manejo de la coca en Bolivia, ¿no es cierto? Y de la cocaína. Y de la cocaína, exactamente, ¿no? Porque a mi padre le cerraron la puerta, los medios de comunicación, porque Roberto Suárez dice claramente en ese momento: el virrey de la cocaína es el rey de la cocaína es el Estado norteamericano y el virrey de la cocaína es el Estado boliviano. Ya, primer eje, ¿no? Antes de eso, en la película Scarface,
viene a reunirse el protagonista, que era un narcotraficante, con unos militares a Bolivia para poder comprar droga. Estamos hablando, primero era Estados Unidos, los militares, luego Estados Unidos, en aquel momento el gobierno del MNR. Así lo dijo Roberto Suárez, y le cerraron a mi padre los medios. Luego parece que fueron haciendo alianza con todos los gobiernos de turno, mientras estaba la DEA. ¿Estoy en lo correcto hasta ahí? Mira, la historia es muy compleja y es muy larga. Ya. Hay trasiego de cocaína fuera de Sudamérica, cocaína producida en Sudamérica desde principios del siglo XX. A finales del siglo XIX, sí, la cocaína era legal. Sí, Freud la consumía. El Papa León XIII consumía cocaína. Freud también. Los deportistas de las Olimpiadas a fines del siglo XIX consumían cocaína. Se fue ilegalizando. El proceso de ilegalización termina básicamente produciendo una realidad ya contemporánea. Hacia los 1950 se empiezan a dar grandes programas de interdicción y estas agencias fuertes como la DEA empiezan a intervenir en nuestros países. ¿Desde cuándo se hace la cocaína prohibida en el mundo? Oye, el whisky era prohibido y ahora es de consumo. Más o menos hacia los 1920. Ahí es cuando se ilegaliza. Se empiezan a ver los efectos devastadores de la cocaína en el cuerpo humano. Es muy interesante la historia de la cocaína porque fue el antecedente de la novocaína, ¿ya? Claro. La cocaína se utilizó para la cirugía dental. Claro. Antes era espantoso ir al dentista. Imagínate, no tenía con qué adormecer. La cocaína fue el primer adormecedor que utilizó la odontología y los dentistas en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Se coloca entonces para el tratamiento dental cocaína, pero se empezaron a ver problemas muy serios por los efectos en la cabeza de la cocaína. Los químicos aislaron los componentes de la cocaína, investigaron y de ahí salió la novocaína, que es lo que hasta ahora utilizamos con los dentistas. Entonces la cocaína tiene una historia, ¿no?, larga, ya desde, yo que sé, 1850, 60 hasta el presente en nuestros países. Para no perdernos en la historia y entrar a los temas que nos interesan. Y de Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Y de Bolivia. Lo que hay que saber es, la cocaína se produce en Colombia, se produce en Bolivia y en Perú. Poco en el Perú, o poco en el Ecuador, mucho en el Perú y mucho en Bolivia. 3 países productores. ¿Cuál era el mercado en la época en la que comenzaste a mencionar? En los 1970s y 1980s. Norteamérica. El mercado era Estados Unidos. La cocaína iba a Estados Unidos. Era tan fuerte el trasiego de cocaína ilegal a Estados Unidos, el consumo era tan alto que esa agencia que es conocida, la Drug Enforcement Administration, la DEA, ¿no?, empieza a hacer programas de interdicción en Colombia, en el Perú, en Bolivia. Y tenemos esas agencias instaladas en nuestros países y controlan la cantidad de cocaína, tratan de reducir las hectáreas cultivadas de coca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de por medio, y esto es absolutamente importante saberlo, hacia más o menos los 2000 hasta el 2008, el mercado de cocaína se empieza a desplomar en Estados Unidos. Claro, empiezan a utilizar pastillas, pues ya, claro, químicos, el fentanilo, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Entonces se cae el mercado de cocaína. Se va a Europa. Y el mercado de cocaína entonces, ¿no?, empieza a subir un cambio direccional geográfico. De por medio, cuando esto está empezando, cuando ese cambio está empezando, llega el gobierno del MAS, de Evo Morales, que lleva a la expulsión de la DEA de Bolivia. Evo Morales, que es dirigente de los cocaleros y que hace parte de toda la producción
del chapare de coca se ha ido enfrentando a la DEA. Claro que sí. Llega a su gobierno y expulsa a la DEA. Claro, pero aquí hay un antecedente, ¿no? Antes de que vayas tan rápido, primero recordaremos que muchos gobiernos estuvieron involucrados con la DEA y con la cocaína. Recordemos que el gobierno del MIR lo tuvo a don Óscar Eid por años purgando una pena por haber tenido mucho relacionamiento con el Techo de Paja, un gran narcotraficante, y con otros, ¿no? Recordemos que el MNR aparecieron los narcovideos en relaciones muy cercanas y estrechas, miembros de la élite MNRista con narcotraficantes en fiestas en sus casas. Estamos hablando de gobiernos, ¿a qué voy? No nos haremos pues las princesas, ¿no? Los militares ya pactaban con el narcotráfico. El general Banzer ya pactaba con el narcotráfico, el MIR ya pactaba con el narcotráfico, el MNR ya pactaba con el narcotráfico. Es más, solventaban sus campañas. Por eso mi padre pidió que el Estado solvente las campañas, porque él en ningún momento se iba a involucrar con el narcotráfico para que le respalden. Entonces, también es bueno aclarar que la DEA tenía pues una suerte de actitudes violentas, grotescas, abusivas con la gente del campo, con los trabajadores y con la gente del trópico cochabambino, ¿no? Eran abusivos y ahí estaban marines y realmente cuántas veces lo golpearon al propio Morales y a otros, ¿sí? Mira, la historia sí es muy complicada, compleja y ahí está, ¿no ve? Recordarás que el primer gran impacto del tema de la cocaína en nuestra generación fue cuando García Meza llega al gobierno. La dictadura de García Meza fue una dictadura impulsada por el narcotráfico. Claro que sí. La vinculación entre militares y narcotráfico se hizo tan estrecha que recordarás que García Meza va a ser parte, ¿no?, de este movimiento narcotraficante que puso en el tapete a nivel mundial la realidad del Chapare como zona productora de cocaína. De ahí, Después de García Meza, Scarface que aparece acá en Bolivia y se reúne con los militares, ¿no es cierto? La película. Entonces, esa dictadura tiene que ser tomada muy en cuenta. De algún modo es el punto de partida de la vida contemporánea sobre este tema. Viene luego el gobierno de Siles. ¿En qué gobierno llega la DEA a Bolivia? Ya estaba, antes de la dictadura de García Meza. Antes de los militares ya estaba. Y entonces, la DEA es un organismo norteamericano de interdicción, de control, etcétera, que ha tenido muchas dificultades para contener la producción de cocaína. La producción de cocaína tenía un mercado tan grande en Estados Unidos, ¿no?, que el narcotráfico inclusive penetraba, inclusive tenía agentes dentro de la propia DEA. Tal el poder económico del narcotráfico que inclusive esta agencia se vio envuelta en distintos escándalos de corrupción. Claro que sí. Entonces, tenemos una realidad, la del país, Colombia, Perú, produciendo cocaína, la DEA interviniendo y en el proceso mucha tensión permanente, violencia. ¿La DEA continúa en Colombia? ¿La DEA continúa en Perú? Claro. ¿La DEA continúa en Ecuador? Del único lugar que lo han sacado ha sido de Bolivia. Claro. Ya. ¿Qué pasa desde el momento en que la DEA se va? ¿Qué pasa con esa producción de droga, de coca y de droga acá en Bolivia? Para el narcotráfico fue una alegría que saliera la DEA. Pero por supuesto. Los narcotraficantes saltaron de alegría. Como que se vaya el gato para los ratones, ¿no? Exactamente. Y entonces los narcotraficantes hasta hoy quieren mantener ese statu quo. No quieren que la DEA entre y dicen el imperio no tiene que entrar, no tiene que volver. ¿Y qué sucedió? Sucedió que los productores, porque hay una investigación muy interesante de Jimena Costa a la que tuve acceso en algún momento, que decía que se había disparado la compra de microondas para secar la coca
creo que de lavadoras o de secadoras para hacer, que sus tambores hagan esa especie de machucado, y de otros electrodomésticos que se había disparado la venta, y era precisamente porque en el Chapare la gente se había puesto a producir, ¿no es cierto? Cocaína. De hecho, la producción de cocaína en Bolivia es hace mucho tiempo, ¿no? Tú lo has mencionado a Suárez, por ejemplo, el rey de la cocaína. Ya había productores de cocaína en los 50. Pero eran unas élites, Ricardo. Esto hace que de pronto se popularice y que todos en su casa empiecen a producir. En parte. Sí, Todavía ¿no? es de élites, todavía es de grupos específicos que controlan también esto. Porque son grupos, digamos, de mafia que excluyen también a los pequeños, etc. Hay fuerte tensión en el Chapare al respecto. Pero, volviendo a lo que estábamos diciendo, la DEA controla la cocaína y llega Evo Morales, expulsa la DEA. Bajo título de antiimperialismo, soy de izquierda, etc., saca la DEA, alegría para el narcotráfico. Claro, claro. Pero la doble alegría para las cosas en el país, para los narcotraficantes, es que mientras está saliendo la DEA de Bolivia, se cae el mercado de la cocaína en Estados Unidos. Y también, Ricardo, por eso los gringos han aceptado irse, porque ya no les interesaba. Su gente ya no consumía de la manera que había consumido en décadas anteriores, ¿no es cierto? No sé si es así, no te lo puedo asegurar, pero se combinan las dos cosas. Se cae el mercado de cocaína en Estados Unidos y por el otro lado, la DEA es expulsada. Entonces, el tema es, ¿y qué va a pasar entonces acá en Bolivia? ¿A qué mercado van a...? En Bolivia, la caída del mercado de Estados Unidos tuvo un impacto muy fuerte, muy serio, porque principalmente toda la cocaína del principal país productor de cocaína, que es Colombia, toda esa cocaína que se producía para vender en Estados Unidos empieza a cambiar de dirección. Entonces Colombia empieza a llevar la cocaína por la vía del Ecuador, por la vía del Perú, hacia Bolivia y hacia el Brasil y hacia la Argentina. El mercado al que apunta la cocaína colombiana es Europa y el África. Por Brasil y por Argentina. Exactamente, y por Paraguay también. Y por Paraguay. Por eso hemos estado ya escuchando estos últimos años los escándalos de terribles, Marcetes, Paraguay. Así es. Entonces, desde Colombia, la droga colombiana, enorme cantidad, fluye por un lado hacia el Atlántico, por la vía de bajarse al Ecuador, Perú, se hace un corredor, llega a Bolivia, y de Bolivia tenemos una frontera tan grande con Brasil, se va hacia el Atlántico, ¿no? Hacia Europa. Con todos los grandes grupos de narcotraficantes brasileños, el PCC, etc. Y por el otro lado se va a Paraguay y se va hacia la Argentina, toman el Atlántico y se lleva a Europa, al África. Ámsterdam recibe mucha cocaína, también algún par de los puertos franceses. Esa es una dirección. ¿Cuál es la otra dirección? Se baja la cocaína hacia el sur, desde Colombia, pasa a Ecuador, y del Ecuador se lo manda al Pacífico, para llegar hacia el Japón, hacia el Asia, por el Perú, China, por el Ecuador, luego por el Perú. Pero el Ecuador se ha vuelto un tema tan serio en esta última época, porque la coca colombiana sale de puertos ecuatorianos. ¡Epa! Por eso todos los problemas que hemos tenido con asesinatos, etcétera, ya durante el gobierno de Noboa, que ha intentado, ¿no?, controlar eso, ¿no? Todo eso, pero está la fuerza que se ha vuelto una endiablada cosa violenta. Ya, imposible controlar. Es muy grave lo que estás sucede. Peleando con la mafia. Entonces tienes que cocaína colombiana sale al Pacífico, hacia China, hacia el Japón, hacia Australia, que es un mercado muy grande,
hacia el Pacífico, entonces, por el Ecuador. Pero otra parte sale por el Perú. En todo caso, tienes Colombia produciendo cocaína que sale por el Atlántico y por el Pacífico. Perú, a su vez, manda su cocaína, la cocaína del Perú, sale por esa enorme costa peruana, sale hacia el Pacífico también. Los peruanos mandan la cocaína hasta el Japón, hasta la China, Australia. El Pacífico es tomado por la cocaína. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia, parte de la coca colombiana se va hacia el Atlántico, como te he dicho. Pero nuestra propia cocaína, más la cocaína colombiana, también encuentra una ruta hacia el Pacífico. Del Chapare sale cocaína a Brasil, a la Argentina, Paraguay, para el Atlántico, y del Chapare sale cocaína hacia Chile. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? El Chapare ha establecido un corredor penetrando en línea la región del norte de Potosí y un par de los ayllus que están en esa línea. Ahí se ha establecido un circuito desde el Chapare, cruzando norte de Potosí, hacia el Salar de Uyuni. Sí. Hay poblaciones del Salar de Uyuni que viven del comercio de la cocaína. Hay mafia asentada en la ciudad de Uyuni. Hay narcotraficantes. Yo en una investigación que hice sobre el litio, el 2013, en el Salar de Uyuni, aparte de ver los problemas que estaba sufriendo ya el litio, que fue el gran fracaso de la gestión del MAS, al estudiar el litio, terminé dándome cuenta de la importancia de la gasolina, claro, para toda esa la región. producción de cocaína en la región. Es un precursor, pues. Y entonces empecé a indagar y bueno, es un secreto a voces. Algunas gentes de Uyuni están metidas en el narco, y cuando yo había llegado habían encontrado una vieja señora de unos casi 80 y pico años, muy viejita, muy mal envejecida, ¿no? Había sido jefe de uno de los grupos narcotraficantes. Caramba. Y la encontraron muerta, asesinada en el Salar. Dios mío. A esta señora narcotraficante, ¿ya? Estamos Entonces, hablando ya de palabras mayores. Acá, mira, podemos abrir la imagen un poco de América, de Sudamérica. Okay. Podemos abrirla, sí. Mira, ahí tenemos justamente la ruta del narcotráfico, que es impresionante. Exacto, más así. Ahí está, tú eso explicabas, ¿sí? Sí, ¿Quieres ver? Vamos a caminar, ¿no? Un poco, sí. Ábrala un poquito más y la subimos además. Súbanla un poquito. Subimos un poquito, exacto. Esto es Sudamérica entonces. Ajá. Un foco de producción gigante de la cocaína está Colombia, en Colombia, ¿no? Y desde Colombia se trasegaba a Estados Unidos. Ya entrando el siglo XXI, la cocaína colombiana sale por el Ecuador hacia el Pacífico, sale por el Perú hacia el Pacífico. Luego viene Ecuador-Perú hacia Bolivia, y desde Bolivia la cocaína colombiana va hacia el Brasil y hacia la Argentina, y de aquí se va a la África. Europa y al África. Y al África, claro. En cambio, de aquí se va hacia Australia, hacia China, Japón, grandes mercados de la cocaína. Por supuesto. En Estados Unidos ya no se consume tanto. Ya no. A la DEA no le interesa mucho este control, ya no es un tema de preocupación fuerte para Estados Unidos. Y Bolivia, les reitero, lleva cocaína hacia el Atlántico, y nuestra cocaína también va hacia el Atlántico, pero la otra va hacia Chile. Hacia Chile, pasando el Salar de Uyuni que está. Claro. Y ahora vemos que no solamente es cocaína, porque estamos viendo que por lo visto también es marihuana, porque si estás hablando de esa ruta, nos estamos refiriendo a no solo... Déjame hacer una pausa, me he excedido en el tiempo. Y enseguida regresamos. Estamos hablando de cuál ha sido el progreso, si se puede decir de alguna manera, que ha tenido la droga en este tiempo. Y por lo visto ya no somos solo consumidores de coca, sino también de toneladas de marihuana. Ya regresamos.
Estamos impactadísimos al ver esta ruta del narcotráfico, primero, de las múltiples modalidades que ha empezado a generarse, de lo que ha perdido mercado norteamericano, pero ha ganado mercado europeo, y la verdad es que estamos sorprendidos de todo lo que nos vas contando. Ahora, Ricardo, éramos productores de coca, no éramos productores de marihuana, y ahora lo somos. Mira, por lo que se está evidenciando... 14 toneladas. Sí, lo que se está evidenciando es algo que ya sabíamos desde los reportajes de, no me acuerdo el nombre de este periodista, un Chico Velasco. En El Deber el año pasado, él sacó un reportaje sobre justamente este lugar que se llama México Chico, sí, diciendo que habían los viveros de producción, etcétera, etcétera. Nadie le dio mucha importancia, ¿no? Sí, digamos como que la gente tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene que comer, pero lo impresionante es que el gobierno no hizo nada. Nada. ¿No? Y simplemente las cosas pasan así en Bolivia, ¿no? Nadie controla el narcotráfico, nadie controla la cantidad de marihuana que está produciendo. Yo no tengo, ¿no?, problemas morales con relación a lo que es específicamente la marihuana, ¿no? La marihuana es una droga suave, para decirlo así. Creo que es más peligroso el alcohol. A mí me asusta el alcoholismo en nuestro país, ¿no? Que también se ha disparado, ¿no? Se ha disparado. En los propios dirigentes los Exacto. ves ahí todos embotados. Pero lo que podemos ver básicamente es que hay un triángulo de realidades muy preocupante, ¿no? Porque está la cocaína, que se combina con un alto consumo de alcohol. Sí. Y por el otro lado, el alcohol se combina con el consumo de marihuana entre la gente más joven, ¿no? Sí. Las realidades que estamos evidenciando son realidades también de penetración cultural. Yo defiendo a los ayllus. Yo creo que el ayllu es una categoría social, territorial, de enorme importancia para la cultura de nuestro país. Seguro, ¿no? seguro. No, nadie puede decir, ¿no ve?, que la fiesta del gran poder hay que anular. No, igual, claro. los Y esto ayllus, más, es un elemento originario muy importante para nuestra cultura. Igual la fiesta del gran poder. Ya. Pero en la fiesta del gran poder penetran también los mercados. Por se supuesto, consume mucha bebida, por supuesto. se consume en algunos sectores cocaína. ¿Sabes? Somos realidades penetradas por la droga. Sí. Y alguien tiene que poner orden en esas El cosas. Estado no ha tenido la capacidad de hacerlo. Mira, Castillo No ha decía, tenido. hace unos días me decía, o bueno, decía en el 3.000 fábricas de cocaína hemos quemado. Decía, pero no son suficientes, ¿no? Mira, yo soy muy crudo en esta cuestión. Yo creo que el ciclo de estos 20 años ha sido de mano libre para la cocaína. No ha habido ningún control, no les ha interesado. Todos sabemos que ha estado creciendo y creciendo, creciendo, con complicidad de funcionarios del Estado, en todos los gobiernos del régimen del MAS. Ha sido muy serio ese involucramiento. Este señor Cáceres, que fue el zar de la cocaína durante el gobierno de Evo Morales, es un millonario, ¿no?, que vive fuera del país. Se dice que está en Guatemala, te acordarás de Cáceres, ¿no ve? El supuesto zar controlador de la cocaína era un hombre involucrado en la cocaína. Claro. Los 3 jefes policiales nacionales de Evo Morales estaban metidos con la droga. Pero si a uno lo han agarrado con no sé cuántas toneladas en su avión. Exactamente. Entonces, tienes tú un régimen de gobierno que esté estructuralmente articulado. ¿Por qué Estados Unidos no hace nada? Porque Estados Unidos podía, tengo pruebas adentro, usted es narco, como lo hizo con tanta gente de México, de Colombia, qué sé yo. Lo que pasa es que Estados Unidos, ¿no?, controla las situaciones con México, principalmente por el tema del opio. Ajá. Y toda la cantidad de producción de opio droga, con, ¿no?, amapola en Sinaloa. Sinaloa ha estado metiendo opio y también fentanilo. Sí, eso es. Entonces, Estados Unidos está básicamente concentrando, ahí, entre comillas, la lucha contra el narcotráfico en México y en Centroamérica. Sudamérica no le interesa. Ya no le interesa. En cambio, sí a la Unión Europea. La Unión Europea tiene programas, pero la Unión Europea, ¿no?, tiene la limitación también de un contexto en el que
ellos están lejos, no hay presupuestos suficientes. Claro, Lo que claro. hacen es revisar la situación, dar algunas alarmas, etcétera, Ajá, etcétera. ajá, pero Y, tampoco puede y entre tanto se ha ido desbordando el tema de la droga en nuestro en país. nuestro país. Y Bueno. la presencia política de esto es muy fuerte, es demasiado delicado lo que estamos Te viviendo. pregunto, ¿tenemos vuelta? ¿Hay vuelta para esto? ¿Ha habido algún país en el mundo que luego de haber sido penetrado completamente por el narcotráfico? Yo una vez le dije a una muchacha, "No, cuidado que nos volvamos Tijuana", le dije, ¿para qué habré dicho? ¿No? Está pasando. Ahora, ¿algún país volvió de eso? Mira, yo creo que Nueva York, la realidad, Miami, creo en algún momento, la realidad ciudades. del Ecuador es la que más nos debe preocupar. Cuidado que el país se vuelva algo parecido al Ecuador. ¿Por qué? Porque la ruta del narcotráfico está haciendo que la mafia brasileña y la mafia colombiana estén penetrando nuestros países, vinculándose con las mafias locales. Entonces, en Ecuador la situación es políticamente muy dura y hay que tener miedo de esa situación acá. Hay que tener claridad con respecto de cómo vamos a hacer la intervención en este tema. Creo que va a ser importante solicitar el apoyo de la DEA para que vuelva a nuestro país. 2, necesitamos... De un hombre de izquierda, porque tú eres un hombre Yo de soy un izquierda, hombre de izquierda. nunca hubiera pensado escuchar eso. No, pero es ya que- llega un momento en que dices, ya no importa que vengan, ¿no es cierto? Que vuelvan otra vez. Es que es importante una presencia específica con especialización en el tratamiento de esta problemática. Lo tenemos que hacer dentro del marco de una orientación soberana. Tenemos que cuidar que no se lance una batalla contra los cocaleros, porque cientos de cocaleros son gente muy pobre. No podemos ser inhumanos con los cocaleros. Ni generalizar, hay que ¿no? controlar a los productores de cocaína, hay que controlar a las mafias de cocaína y tener la certeza, la sabiduría de reconocer que mucha gente produce coca porque en este país no hay trabajo, en este país no hay empleo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lidias con tu pobreza? Si no eres minibusero, te vas a producir coca. Si no produces coca, te vas como cooperativista a reventar los ríos. La pobreza en nuestro país es tan gigante que tenemos que tener la capacidad de resolver el tema de la cocaína, resolver el tema del mercurio y el daño que estamos haciendo a los ríos, y tenemos que cuidar en general todo lo que estamos haciendo con el medio ambiente, sin que eso signifique que pensemos que los trabajadores de base no deben ser cuidados. Te agradezco mucho, Ricardo. Ha sido una explicación muy, muy clarificante. Necesitábamos eso. No estoy de acuerdo con lo último, porque eso es como criminalizar la pobreza. O sea, soy pobre, puedo ser criminal, narcotráfico, no sé. No quiero decir pero, eso. bueno, yo te agradezco porque nos has aclarado mucho. No conocíamos esta ruta del narcotráfico que nos has hecho conocer. Gracias por mostrarnos que son algunos, no son todos, y cómo hay que valorar nuestros aylus. Ha sido un honor tenerte en el programa. Gracias, Ricardo, de verdad. A ti, Verónica. Ha sido un Buenas gusto, noches, qué gracias. lindo. Gracias. Mire usted, qué interesante, cuánto aprendemos, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo precisamente. Déjeme hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos. Cae Palenque, mi hermanito candidato, está aquí con nosotros, ya volvemos. Volvemos, gracias por la sintonía. Como les había adelantado antes del corte, estoy con mi hermanito Carlitos. Tanto le hemos dicho no, pero él quiere. Está de candidato, qué maravilla. Eres el que tiene la vena política, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Insiste el hombre. ¿Cómo estás, papito? Todos se han quedado con algo, ¿no? Unos cantan bien bonito, otros con la comunicación como tú, y otros como en la política como yo, pero vos, pues. y terco como mula hasta Sí, como el conseguirlo. compadre, pues, igual. Y así tiene que ser, y así vamos a conseguirlo, y así vamos a lograrlo. Circunscripción 7. Circunscripción 7, otra vez. El 2020 ya candidaté por la circunscripción Ya. 7, Vero. Pero se bajó esa época el Y turno. tuvimos que bajar la candidatura, pero yo me quedé trabajando en ese tema, porque la circunscripción 7
padece pues de varios dolores, ¿no? Primero que nada voy a saludar a toda la gente, ya me deslengué, pero un beso muy grande a todos. Cuando está con la hermana, él empieza a hablar nomás. Es que ella me jala la lengua y no me deja ni saludar, pero le mando un beso grande a toda la gente que nos está viendo en la circunscripción 7, en todo el país, en toda la ciudad de La Paz. Un beso grande, aquí de nuevo trabajando por ustedes, con ganas de conversar mucho. Te agradezco por la invitación, por siempre abrirme las puertas. Vero. Yo siempre, pues papito, soy la hermana mayor, lo que ustedes hagan yo estoy para apoyarlos. Si no, ¿Qué voy a hacer? A ver, contame. Circunscripción, te quedaste trabajando. La circunscripción 7, si te fijas tú, y has estado tú personalmente haciendo mucho trabajo de esto en el último tiempo, sufre pues de varias dolencias la circunscripción 7, ¿no? El desborde de ríos, por ejemplo, es acá, sí. donde más tremendas cosas suceden es aquí. El problema de límites entre los 4 municipios vecinos sucede más en la circunscripción 7. Una vez un médico gastroenterólogo me dijo una cosa bien divertida. A ver. Los de las, así como te estoy diciendo, ¿no? A ver. Los de la zona sur creen que viven bien, ¿no? Pero todos viven al borde del río y cada vez se desborda el río y todos tienen salmonela porque están oliendo heces fecales. Pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Porque la gente dice, no, ahí en la zona sur pues vive, es puro mansiones, un poco más desde Los Ángeles, ¿no? ¿No ve? Pero de ninguna manera, pues tenemos un montón de ladera y además ahora comprende también los municipios de Palca, Mecapaca y Achocalla, enteritos. Eso, Vero. ¿no? Me han quitado Obrajes, Alto Obrajes, Sehuencoma, Alto Sehuencoma y otros lugares, pero han adicionado Palca, Achocalla y Mecapaca. Yo ya he estado ahí visitando, la verdad es que... O sea, muy bien para ti, perdóname, porque Palca, Mecapaca y Achocalla lo amaban al papá, así que te han hecho un buen favor a ti, ¿no? Y estoy con ese camino, como siempre el papá dejándonos en algunas cosas el camino medio asfaltado. Sí, y las puertas se me han abierto de par en par. De hecho, la gente de Achocalla, todas las comunidades me han invitado a recibir los primeros rayos del sol el 21 de julio con ellos. Así que estoy muy feliz de tener ese recibimiento. En esta parte más central, por mi trabajo, he estado haciendo mucho control social últimamente con el maravilloso alcalde que tenemos. Estoy siendo sarcástico, por favor. Y en el área rural, donde están Palca, Mecapaca, Achocalla, he tenido una muy buena llegada. Pero sabes, Vero, ese tema de los desastres por los desbordes de ríos, por ejemplo, se puede pues evitar, pero por supuesto, se puede prevenir. El municipio de La Paz ha ganado premios por su gestión de riesgos. Claro. En agosto, en septiembre ya se hace trabajo de prevención. Pero es que no había quien lo fiscalice, pues. No había quien le diga, a ver, señor, usted haga esto o haga el otro. Porque sus concejales están no, en pues, medianoche. Lamentablemente. Pero además la fiscalización viene pues como una labor obligatoria del parlamentario, de la circunscripción. Amén, exactamente, Vero. Entonces ahí es donde yo te decía a ti y le digo a la gente, ¿saben quién puede agarrar en agosto y septiembre y decirle: señor alcalde, ya ha empezado a trabajar en gestión de riesgos, ya tiene sus 3 turnos en las cabeceras de ríos, ya está limpiando, ya está funcionando el radar? El diputado uninominal. No lo sabemos porque desde el año 97, cuando nació esta figura del diputado uninominal, nunca más nadie apareció. Recibieron el voto y chacatau. El actual, yo estaba en vos estabas. Sí. La Vero y yo vamos a ser los únicos que van a hacer eso. Hemos hecho calles, todo lo que es la Armentia, la parte alta, hemos hecho en mi circunscripción, el Alcoreza, toda la subida hemos hecho en mi circunscripción, porque el diputado uninominal puede hacer eso. Con su poder de fiscalización, ¿no es cierto? Pero además puedes ir a presionar al alcalde. Claro. Y quien está en desacuerdo de eso, quien quiere defenderse sobre eso, me dice, o te ha debido decir seguramente a ti, no, se cree alcalde, o cree que va a ser alcalde. No, el diputado uninominal no puede, ni ningún diputado puede ofrecer obras ni ejecutarlas, pero el poder de fiscalización es tan y de gestión fuerte. Tú tienes el poder de gestión, tú también puedes gestionar. Claro, apoyar, financiamiento se puede encontrar, se puede gestionar un montón de cosas. Una semana al mes, mejor dicho. Te dedicas solo a eso. El diputado uninominal tiene que volver a territorio, ¿no es cierto? Cualquier diputado. Nosotros vamos a tener oficinas en los 4 municipios. ¡Qué bien! ¿Para qué? Para esa semana entera el diputado se siente a recibir en Achocalla denuncias como
estado recién ahí y no tienen agua potable. Imagínate. Es un tema de derechos humanos ya, ¿no? Básico. Y nosotros tenemos el Ministerio del Agua, tenemos una entidad llamada EPSAS. ¿Y quién puede ir ahí a tocar la puerta? Es decir, ¿cuándo van a entrar a Chocalla? El centro de salud tiene pozo séptico. Por Dios. Imagínate, a estas alturas de la vida, 2025, la inteligencia artificial, haces lo que quieres, pero hay lugares donde no hay agua potable. ¿Quién puede llegar en Achocalla a hacer que se ejecute lo del agua potable? El diputado uninominal. Y si es que falta, como me decían, es que el alcalde no ha terminado su planimetría, pues vas como diputado uninominal con tu poder fiscalizador donde el alcalde y lo ayudas a acelerar su planimetría. Como parlamentario gestionas una cooperación internacional que hace un acuerdo y que tú haces ese trabajo. O sea, es bendito ese curul, no es hermano, cierto, porque es importantísimo. tienes una posibilidad primero de un voto directo, ¿no? Lo que el pueblo y eso genera una obligación muy por grande, ti. claro. Pero también te da una legitimidad, porque tú no eres un cualquiera. Tú eres un electo por voto directo, no has sido agarrado de la leva del candidato a presidente, ha entrado y se ha quedado. No, tú tienes un voto directo. Eres tan importante o más importante que el propio candidato. No, que tu candidato no me gusta, pero te quiero a ti y eso es lo importante, ¿no? Mi candidato es quien nos va a poder sacar de esta crisis, Vero. Nuestro candidato es quien va a poder lograr que tengamos la inyección de dólares que necesitamos tener hasta fin de año, porque has debido hacer cola este tiempo, ¿no? Todos hemos Has debido hacer cola, yo ahora, también. ¿Has podido comprar pollo? A Chocalla sí, súper caro, pero a 30. Eso se va a acabar hasta fin de año. Ay, no sé, sí, a ver, ojalá Dios quiera. Sí. A Chocalla me dices que no tiene agua potable. Y mira, tienen todo ese lago hermoso que además está totalmente dañado. Ahí también podrías hacer una gestión con un organismo internacional y hacer limpiar todo. ¿Te cuento una historia divertida? A ver. Porque la gente piensa que todos esos lugares son absolutamente masistas, ¿no? La autoridad indígena, una de las autoridades indígenas con la que yo me he reunido, con poncho encima, con el látigo ahí, me decía lo harto que estaba del modelo del movimiento al socialismo y que él vivía de dólares, porque él vivía de traer cosas de desaguadero y necesitaba sus dólares. Esos dólares los vamos a traer desde el Fondo Monetario, Vero. Y ya no son pues los mismos, ya no son la misma gente de antes, ya es gente... Bolivia, como todos los países del mundo, es un país capitalista. Y es gente que además ha sabido invertir su dinero y está creciendo en eso. Ahora dime, ¿cómo podemos ayudarte? Porque te estoy viendo ahí en las calles, todo hermoso. ¿Te reconocen, papito? Me reconocen, sí, me reconocen sobre todo por el cariño tan profundo que le tengo al alcalde Arias y la manera que tengo de hacerlo trabajar. Me reconocen por eso, me reconocen por la familia nuestra que tenemos, pues, ¿no? Nos reconocen donde sea. Mira qué lindas imágenes. Lindo es hablar con la gente. ¿Y mucho te recomiendan hay. algo? Sí. ¿Sabes qué me recomiendan mucho? Que trabaje por la circunscripción, a diferencia de lo que se ha hecho en los últimos 30 años. Que acaba de haber una ejecución de obra en la 21 de Calacoto y en la Julio C. Patiño, todo lo que todos nosotros hemos protestado tanto, que es una ciclovía, como esos estadios donde no hay jugadores, esos aeropuertos donde no hay aviones, aquí tenemos ciclovía donde no hay bicicletas. ¿Sabes quién podía evitar que eso se inaugure de manera tan arbitraria, sin socializar? El diputado uninominal. Y ahí estaremos. Que tú tienes votación directa, tienes base social. Un diputado con base social real, diputado uninominal, podía haberse parado con toda la gente del barrio y no se permitía. Y ahora tenemos aquí la fila de la gasolina, nosotros aquí apenas, y a este lado la superciclovía sin absolutamente nadie. O otro candidato marchando también a la presidencia, marchando al lado de la fila de gasolina, ¿no lo has visto? No lo he visto. Bueno, anda a buscarlo. En pleno sábado de tremenda. No, Samuel estaba ahí con un montón de gente, ¿no? Ahí entre la fila de la gasolina y los autos y Samuel marchando y la gente renegando terriblemente. Porque nosotros éramos paso a paso al Conde Paz. Paso a paso al Conde Paz, pero ahora ha cambiado un poco, ¿no? Las aglomeraciones ya no son lo que la gente espera. En aquellas tus zonas ¿Sabes? La gente está desesperada, Vero. La gente necesita escuchar respuestas, más que guirnaldas, más que mixtura, más que saluditos y abracitos. Necesita escuchar respuestas a problemas que hay muy serios hoy por hoy. La gente está preocupada por los dólares, necesitamos una inyección
tremenda de dólares. Hasta Navidad la gente se tiene que olvidar de eso y de ahí tiene que haber un cambio radical en lo que estamos haciendo, Vero. La legislación tiene que cambiar 180 grados. Ahí me tendré que ir yo y muchos más a dormir al Parlamento para que eso se logre. No sabes la tortura que es eso. Y así debe ser, pero es que este país tiene que salir adelante. Macho eres, papi. Tiene que salir adelante. No, más allá de ser macho, tengo 2 hijos, tú tienes los tuyos, la gente que nos está viendo tiene sus hijos también, y estoy seguro que como a mí les aterra la idea de que sus hijos tengan que vivir en un país haciendo cola para recibir medio kilito de carne al mes, ¿no? O que se vayan. O que se vayan, definitivamente que se vayan. Así que vamos a luchar porque eso no suceda, vamos a trabajar duro, apoyando a Tuto, al plan de gobierno de Tuto, y por nuestro lado también contribuyendo con la circunscripción que nos depositó, como decía Vero, el voto directo. Pero tenemos esas dos puntas de lanza para trabajar, apoyar al candidato y trabajar por la circunscripción que te depositó el voto. Esta es la primera entrevista, te voy a hacer muchas porque eres mi hermanito y te quiero mucho. Muchas yo sé gracias, que te va voy a estar aquí todos los días. No, mentira. Vamos a hacer programa diario, aquí los dos. Gracias por venir. Gracias, Vero, gracias a ti por abrirnos las puertas. Siempre te deseo lo mejor. Quiero que la gente, si me permites, decirle que tengan esperanza, que una nueva Bolivia se viene. Esto no solamente es algo que tiene que hacer la clase política. Tienen en casa mucho trabajo que hacer también. Escuchen propuestas, digiéranlas, piénsenlas, dejen el corazón un ratito al lado, pensaremos bien lo que tenemos que lograr para el país y decidan por la opción que les ofrezca el cambio radical que a gritos pedimos los bolivianos. Muy bien, que te vaya bien. Gracias, Vero. Te quiero. Chao, hasta luego, gracias. Nosotros nos vamos, ya nuestro equipo de prensa está listo, ya están al otro lado del set Jaime Albarracín y Mariel Rivera, y estos son los titulares de 24 horas para el día de hoy. Un abrazo, hasta mañana.